Les doy la bienvenida a todos los que han llegado este día, esta fría mañana de día jueves, para que tengamos esta conversación acerca de un tema que es muy recurrente, ¿cierto? Es algo que se está hablando hoy en día todo el tiempo, estamos constantemente las personas que trabajamos en la industria de la construcción, escuchando acerca de la forma en que trabajamos, la forma en que queremos trabajar, la forma en que se trabajó en el pasado. Entonces, es un tema que está muy contingente hoy en día y que tiene que ver también con toda la transformación digital, ¿cierto?, que hemos sufrido o que hemos vivido, más bien no sufrido, en estos últimos años. Entonces, la idea es que tengamos un poquito una conversación acerca de lo que implica, ¿cierto?, migrar desde las formas que conocemos como tradicionales de trabajar hacia una metodología BIM y presentarles un poco cuáles son los software que contiene la colección de Autodesk y qué cosas podemos hacer con algunos de ellos. Entonces, si tienen preguntas durante la sesión, las pueden ir dejando en el chat y yo las puedo ir atendiendo en la medida que me van llegando, o las pueden hacer al final también a través del micrófono. Entonces, bueno, como les dijo la Ale, ¿cierto? Yo soy arquitecta de la Universidad de Chile y he hecho algunos cursos de especialización en este tema ya desde el 2015. Llevo trabajando en esto y llevo 4 años en CS Academia dictando capacitaciones que tienen que ver principalmente con el uso de Revit, y hace más o menos 3 años ya otras que tienen que ver con temas de BIM. O sea, tratamos siempre en CSA Academia por lo menos de darle un enfoque que sea global, que Revit esté inserto dentro de un contexto más grande y que no solamente sea utilizar los botones que puede tener Revit, ¿cierto? Entonces, tengo certificación profesional de Revit Architecture y soy instructor certificado por Autodesk. Entonces, para comenzar, me gustaría como responder la pregunta que nos hacemos cuando llegamos, ¿cierto?, a este webinar. O sea, a todos ustedes que les llegó, por ejemplo, el aviso, ya sea por mail o ya sea por Instagram o por alguno de los medios de difusión de este, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tengo que migrar desde CAD a BIM? ¿O por qué debería hacerlo? Más bien de por qué... ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué debería? ¿Cierto? Entonces, bueno, una de las respuestas que tenemos para esta pregunta, ¿cierto?, es que la metodología BIM ha ido avanzando, ¿cierto?, en sus niveles de adopción en el mundo. Entonces, ya en Chile desde hace algún tiempo, ¿cierto?, desde el año 2015, 2016, hay un mandato BIM que establece que se va a hacer la implementación de este sistema de trabajo para mejorar la productividad de la industria de la construcción. Entonces, ¿por qué deberíamos migrar de un sistema CAD? Lo puse aquí como porque fuera más fácil de entender, pero en el fondo del método tradicional de cómo hemos trabajado a la metodología BIM es porque ya existe un respaldo, ¿cierto?, a nivel gubernamental que apoya trabajar con estas nuevas metodologías en la industria de la construcción para mejorar la productividad. Si ustedes se dirigen al estándar BIM para proyectos públicos en sus primeras páginas, donde explican ellos por qué era necesario generar un estándar BIM para los proyectos públicos, van a poder ver que existen varias cifras, ¿cierto?, que hacían que este tema fuera urgente. Entonces, lo que principalmente yo les quiero transmitir hoy, ¿cierto?, es que más allá de que decir el sistema CAD es malo y debería cambiarlo por otro sistema de trabajo o por otro software, es algo que va más allá de eso. O sea, ¿por qué debo trabajar de una forma distinta ahora? Es porque necesitamos aumentar la productividad en la industria de la construcción y esto ya es como una camiseta que Chile tiene puesta. Entonces, necesitamos todos ponernos esa camiseta para poder migrar hacia BIM. Entonces,
Todos parten, las distintas charlas o la mayoría de las personas parten estos webinars y estas charlas diciendo como qué es BIM, ¿cierto? Y yo podría darles la definición de qué es BIM, pero me gustaría más bien hacerlo como un poco al revés, o sea, decir qué no es BIM, qué cosas eh, tenemos entendidas generalmente eh, o que se hablan generalmente que no son BIM. Entonces, si me voy a algunas que tomé y que las reduje en esta diapositiva, ¿cierto? Lo primero es que tenemos que entender que BIM no es un software, ¿cierto? Y yo creo que esta ya es la más conocida porque la vamos repitiendo así como un trabalengua en todos los cursos, en todas las charlas, en todo. BIM no es un software, no es un software, no es un software. Entonces, pero bueno, para que quede claro igual, ¿cierto? BIM no es un software determinado, sino que es una metodología de trabajo. También hay que tener en cuenta que BIM no es magia, o sea, no significa que porque yo implemente BIM las cosas van a funcionar como una varita mágica, ¿cierto? Y todos mis problemas se van a solucionar. De hecho, si ustedes se dirigen a la página de Plan BIM y buscan el ejemplo de implementación de BIM en el MIMBU, van a poder darse cuenta que se hizo todo un trabajo de levantamiento de las contingencias que este ministerio tenía, o sea, qué tipo de problemas teníamos, y se separaron en cuáles podíamos atacar con BIM, digamos, o cuáles no podíamos solucionar con BIM. Entonces van a haber temas o problemas o contingencias dentro de una empresa o dentro de un grupo de trabajo que no necesariamente se solucionan con BIM y tendríamos que buscar otro tipo de soluciones. ¿Ya? Entonces, BIM no es una varita mágica que me va a solucionar todo, pero sí va a replantear la forma en que hemos trabajado hasta el momento. Tampoco BIM es solo modelar en 3 dimensiones, ¿cierto? No es solo ver este modelo que ahora, que uno cuando está recién aprendiendo técnicas quizás de modelado, uno lo ve fantástico y le encanta mirar el modelo que está haciendo, ¿cierto? Pero no es solamente modelar en 3D, porque si fuera por obtener un modelo 3D como producto, yo podría generarlo con cualquier otro software, ya sea como SketchUp, 3D Max, ¿cierto? O otros programas que generan modelos 3D, pero que no contienen información. Tampoco BIM va a ser solución de interferencias, ¿cierto? Como es muy conocido, o sea, en algún momento cuando BIM comenzó a llegar aquí a Chile, uno de los principales usos era la coordinación 3D, entonces mucha gente creía en un principio que BIM solamente se enfocaba a la solución de interferencias, y si ustedes nuevamente consultan el estándar BIM para proyectos públicos van a ver que nosotros tenemos 25 usos para BIM, no solamente la solución de interferencias. Es como el más conocido, pero no es solamente eso. Tampoco BIM va a ser una moda, ¿cierto? No es como esto vino para pasar por aquí y se va a ir, ¿cierto? No va a ser una moda pasajera, sino que BIM o este sistema de trabajo viene a replantear la forma en que nosotros trabajamos en la industria de la construcción y vino para quedarse, o sea, es algo que nosotros vamos a adoptar y que tiene planes a futuro, eh, más allá todavía de las metas que teníamos en un principio, que era el 2020, ¿cierto? La adopción de BIM en los proyectos públicos. Hay metas que se relacionan mucho más adelante y que se relacionan con otras áreas de la industria de la construcción que también necesitan mejoras. Entonces, esto no es algo pasajero que vino así como una moda y después se va a ir y entonces todo el gasto que hice en implementar BIM lo voy a perder. No, porque esta metodología de trabajo va a ir evolucionando, ¿cierto? En conjunto con la forma de trabajar que tenemos en la industria de la construcción. Tampoco BIM es solamente tecnología, ¿cierto? No basta, no basta que nosotros compremos un nuevo computador o instalemos el programa, ¿cierto? Sino que es una metodología de trabajo, por lo tanto es mucho más amplio que solamente instalar un programa o comprarse un computador nuevo. Y eso hay que comprenderlo porque muchas veces el costo o la inversión se mide por estas nuevas tecnologías que queremos adquirir, ¿cierto? Pero no es solamente eso. Y finalmente, esto es para todos los que han llegado, ¿cierto?, a esta charla,
BIM no es solo para grandes proyectos, o sea, muchas veces tenemos esa idea porque obviamente los primeros proyectos que se desarrollaron en BIM en Chile y que se conocieron un poco más fueron quizá el aeropuerto o tal hospital, ¿cierto? Y nosotros pensamos que solamente se utiliza en estos grandes proyectos que además pueden costear esta inversión, sino que BIM puede utilizarse tanto en una escala pequeña como en una gran escala de proyectos. Entonces, si ustedes están acá y me dicen, mira, Bianca, en mi oficina somos 3, somos 2, somos 5, da igual porque BIM se puede implementar a distintas escalas. Entonces, generalmente conocemos, ¿cierto?, el significado del acrónimo BIM, ¿cierto?, como Building Information Modeling o modelado de información para la edificación, que es lo que más se conoce, pero a mí también me gusta utilizar esta otra definición de este acrónimo, porque en BIM vamos a ver, ¿cierto?, que la información es lo más importante, más allá del edificio, más allá del modelo que queramos realizar, la información va a ser lo más importante, y entonces por eso me gusta este otro acrónimo que es Better Information Management, o sea, mejor gestión de la información, ¿ya? Entonces no solamente yo lo conozco como Building Information Modeling, sino que les dejo esta otra opción que habla un poco más de la información, o sea, de cómo gestiono esa información. Y bueno, acá yo les puse la definición que está tomada del estándar BIM para proyectos públicos, ¿cierto? Que la podríamos recitar de memoria aquí, el conjunto de metodologías, tecnologías y estándares, ¿cierto? Que permiten diseñar, construir y operar una edificación o infraestructura de forma colaborativa en un espacio virtual. Pero lo más importante, más allá de que yo les diga todo esto, que lo puedo haber leído, me lo puedo saber de memoria, ¿cierto? Es qué conceptos yo puedo extraer de aquí, qué conceptos puedo extraer de esta definición. Entonces, habla un poco, ¿cierto?, de lo que conversábamos recién en qué no es BIM, o sea, estas tecnologías, ¿cierto?, estos estándares van a estar todos al servicio del grupo de trabajo que está, valga la redundancia, trabajando o diseñando o construyendo este proyecto, ¿ya? Entonces, les dejé acá en esta imagen los 4 pilares de BIM, ya que se establecen también dentro del trabajo que ha hecho Plan BIM en estos años, que son las personas, las tecnologías, los procesos y los estándares. O sea, BIM, si tenemos estos 4 pilares, es como una mesa, ¿cierto? Si tenemos estas 4 patas y le quitamos una, entonces la mesa probablemente se va a poder sostener quizá con 3, pero no se va a sostener de la misma manera que si tiene los 4, ¿ya? Y menos con 2 y menos con 1. Entonces, además nos habla de un proceso que tiene un ciclo, o sea, nos habla de que, de que este edificio, ¿cierto?, va a recorrer un ciclo de vida, que es el que yo les tengo puesto acá en la pantalla, ¿cierto? Y nosotros podemos participar de todo el ciclo de vida del edificio o más allá de no participar en las otras etapas, muchas veces las oficinas o las empresas trabajamos dentro de ciertas etapas de manera más fuerte y en otras de manera más débil. Entonces muchas veces voy a tener que decidir, ¿cierto?, en qué usos de BIM yo enfoco mi trabajo para poder saber qué herramientas necesito implementar, cuáles son las más adecuadas, ¿cierto? Y no tener como en mente de que tengo que implementarlo todo, o sea, tengo que implementarlo todo, tengo que saberlo todo, tengo que traerme a todos los Master BIM del mundo para poder desarrollar mi proyecto, y no es así. Ya yo tengo que enfocarme en qué etapas del ciclo de vida, ¿cierto? Participo de forma más fuerte, por ejemplo, si yo trabajo en una oficina de arquitectura, probablemente voy a estar con un trabajo súper fuerte en una etapa de diseño conceptual hasta la documentación y luego ya en la construcción, en la operación del edificio, ya voy a tener una incidencia mucho más débil que en las otras etapas. Entonces probablemente mi trabajo de implementación esté enfocado, ¿cierto?, en implementar formas de trabajo, implementar procesos o estándares que me permitan optimizar esas etapas del ciclo de vida, que es donde yo tengo el trabajo más fuerte. Entonces, muchas veces pensamos que esta implementación es muy costosa,
¿ya? Yo no estoy diciendo que no haya una inversión de por medio, la hay, pero no es muy costosa si miramos realmente los usos y las tecnologías y las capacitaciones específicas que tenemos que incluir dentro de nuestro sistema de trabajo y no tratamos de implementarlo todo. Entonces acá les dejé una imagen que habla un poco de los beneficios de implementar esto, ¿cierto? Que de cierta forma igual muchos de ustedes los pueden haber escuchado, ¿cierto? Que es, por ejemplo, saber, ¿cierto? O estimar el costo que puede tener mi proyecto en una etapa temprana. Si ustedes van a los 25 usos de BIM, que están en el estándar BIM para proyectos públicos, estimación de cantidades y costos es un uso que puede aparecer desde la primera etapa del proyecto hasta la última. Entonces, podemos tener estimaciones de costos en etapas tempranas y también en etapas más avanzadas del proyecto. Podemos mejorar la coordinación, ¿cierto?, de las especialidades que participan en este proyecto y de esa manera prever ciertos conflictos, tener menos errores, optimizar el diseño. Entonces, estos son un poco los beneficios, ¿cierto?, de tener esta migración de un sistema de trabajo tradicional hacia BIM. Entonces, la pregunta es, ¿cómo voy a implementar BIM, ¿cierto? Ya sé de antemano que tengo que migrar. O sea, ya Bianca me lo trató de explicar, Bianca ya me trató de convencer, si los convencí o no, no lo sé, después ustedes me lo van a decir, pero acá ya nos trató de convencer de que me cambiara. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo hago este cambio? ¿Ya? Entonces yo dividí esto como en estas 4 frases, ¿cierto? O en estos 4 ámbitos, en el fondo, que es, por una parte, definir lo que les decía, qué tipos de proyectos trabajo, en qué tipos de proyectos generalmente participo. Puede ser que en algún momento quizá haga un proyecto muy particular, pero generalmente siempre tenemos como una línea, ¿cierto? Entonces definir esos tipos de proyectos va a llevar a definir necesidades específicas de trabajo dentro de mi organización. Después, ¿con qué personas trabajo? Ya sea de forma interna o ya sea de forma externa. ¿Ya? ¿Con qué personas me comunico? O sea, voy a tener cierta estructura de la organización interna, o sea, las personas, mi equipo de trabajo, y esto también es súper importante definirlo para saber cuál es el rol de cada uno, o sea, qué rol desempeña cada uno dentro de la etapa del proyecto o dentro de todas las etapas del proyecto, qué capacitaciones debiera tener esa persona enfocadas en ese rol, ¿cierto? Y luego, ¿cómo voy a comunicar a mi equipo con otro equipo que quizás sea externo o que quizás sea, no sé, la constructora, ¿cierto? Saber cómo voy a comunicar a mi equipo con el equipo que está afuera, ¿cierto? También tenemos que saber qué estructura o infraestructura, perdón, de hardware y software necesitamos, ¿ya? Y con esto, bueno, nos referimos a, concretamente, ¿cierto?, lo que hablábamos recién de los equipos, las herramientas y los programas que voy a utilizar, que también estén enfocados en el trabajo que yo hago. Por ejemplo, si yo trabajo en un proyecto o en proyectos de edificación normalmente, probablemente voy a utilizar más Revit dentro de los software de Autodesk, pero si trabajo con proyectos de infraestructura, quizá voy a usar Civil 3D, InfraWorks, ¿cierto? Otro tipo de programas que no responden a las mismas necesidades. Y finalmente, ¿qué es lo que voy a lograr con esto? Tener una propuesta técnica, ¿cierto? Tener un plan de cómo voy a implementar esto dentro de mi organización, cuáles van a ser las actividades que se van a realizar y cuáles van a ser las capacitaciones, como les decía recién, que las personas necesitan. O sea, muchas veces me toca un poco esta discusión, ¿cierto? Dentro de una organización se pide, por ejemplo, un curso, realizar un curso, pero no todas las personas realizan las mismas funciones, por lo tanto no todos necesitan saber lo mismo, ¿cierto? Van a haber algunas personas que estén, por ejemplo, modelando, que se van a capacitar en herramientas de modelado, o quizá hay otras personas que están más en el rol de revisor, ¿cierto? Y entonces no necesitan saber tanto de modelado, sino más bien de cómo revisar lo que esos modeladores están haciendo y si está acorde al proyecto y a la normativa que
estoy utilizando en ese momento. Entonces, ay. Bueno, como les hablaba, estas cosas o estos lineamientos ustedes los pueden encontrar dentro del estándar BIM para proyectos públicos, que es de libre disposición o de libre descarga dentro de la página de Plan BIM, ¿ya? Y pueden encontrar varios documentos, no solo el estándar BIM para proyectos públicos, pero me gustaría un poco tocar este tema porque si nosotros mirábamos las metas que tenía Plan BIM, ¿cierto? Cuando partió, todos hablábamos de que al 2020, ¿cierto? Debía estar implementado esto en el sector público. Y así es un poco hoy en día. O sea, la mayoría de los ministerios están licitando varios de sus proyectos como pilotos o de sus proyectos emblemáticos con BIM. Pero también tenemos otra meta al 2025 y es tratar de incluir en este sistema de trabajo al sector privado y llegar a unir todo esto con el proyecto de la DOM en línea o con otros proyectos que si ustedes visitan la página del Plan Construye 2025 van a poder ver. O sea, hay dentro de eso la implementación de BIM es solo una de las iniciativas, pero existen muchas más dentro de ella la DOM en línea, por ejemplo. Entonces acá va a ser importante la adopción de este estándar, más allá de que no sea una norma, de que no sea una ley, de que no sea una regla que tengamos que usar, explica bastantes conceptos que están alineados con estándares internacionales que nos permiten mejorar esta implementación o este trabajo con BIM. Entonces va a ser importante ahí acoplarse a estos conceptos para que todos trabajemos de una forma que sea parecida. Si ustedes preguntan quizá o hacen un sondeo por ahí de cuál era el mayor problema que existía dentro de la productividad, ¿cierto? Habían varios, pero uno era que no nos comunicábamos, o sea, las personas, todos trabajábamos con un sistema distinto, todos trabajábamos con estándares distintos, eh, entonces no nos entendíamos. Hoy en día tenemos la posibilidad de hacerlo bien desde un principio. Entonces, eso es lo que estamos intentando con este estándar, ¿cierto? Entonces, la adopción de estos conceptos va a ser importante. Y siempre tener en cuenta que nosotros vamos a responder siempre a un estándar que es externo y a un estándar que es interno dentro de mi organización. Entonces, una cosa es responder al estándar que el mandante me está pidiendo, que podría ser este de proyectos públicos o podría ser otro estándar internacional, por ejemplo. Y otra cosa va a ser que yo tenga un estándar interno de trabajo. Y esto es súper importante para la implementación porque yo necesito comunicarle perdón, a todo mi equipo cómo voy a trabajar, ¿cierto? Entonces, si dentro de un equipo que, no sé, hay 20 personas, yo necesito que esas 20 personas estén alineadas en la forma de trabajar y eso lo debo plasmar en alguna parte, ¿ya? Porque no todos van a tener el mismo grado de capacitación, el mismo grado de experiencia, y entonces para poder alinear eso necesito un estándar interno para adoptar esto y que va a responder también a este estándar externo, ¿cierto? Que es el que me pide el mandante, pero que le indique a las personas cómo deben trabajar. Perdón, tengo que sacarle. Ahí. Entonces, bueno, Autodesk, ¿cierto? Nos propone varias herramientas para nosotros poder trabajar los proyectos de construcción, ¿ya? Y esto es lo que se conoce como la AS Collection, que son las siglas, ¿cierto?, de arquitectura, ingeniería y construcción. Entonces, estas herramientas van a estar enfocadas en optimizar el flujo de trabajo, ¿cierto?, dentro de este equipo que va a ser nuestra empresa o nuestro proyecto, ¿cierto? Va a estar enfocada en optimizar los procesos, ya sea de comunicación entre estos programas o el proceso de modelado, ¿cierto? El proceso de gestión, etcétera. Entonces, vamos a tener un conjunto de herramientas que nos van a permitir hacer distintas cosas. Y eso de repente es importante saberlo, porque en un principio, ¿cierto? Yo les decía que BIM no es un software, entonces muchas veces se cree que BIM es Revit, por ejemplo. Entonces, no necesariamente adoptar BIM significa adoptar Revit.
porque probablemente si yo trabajo, como les decía, con otro tipo de proyectos de infraestructura o algo así, Revit quizás no va a ser la mejor respuesta a mis necesidades. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a partir acá, antes de presentarles los otros, o sea, el conjunto de software que compone la collection, vamos a partir con Revit, que es el más emblemático, pero aquí ya vamos a hablar específicamente del software, ¿ya? Más allá de que veníamos hablando de BIM, ¿cierto? Ahora vamos a hablar específicamente de Revit. Entonces, Revit, ¿qué es? ¿Qué es Revit, cierto? Es, bueno, es un software, ¿cierto? Que nos va a permitir construir modelos, ¿cierto? O prototipos de nuestro proyecto en un entorno virtual, ¿cierto? Y funciona en base a elementos que son paramétricos. Muchas veces ustedes pueden haber escuchado el concepto de familia, ¿cierto? Que viene desde Revit, para referirse a estos elementos que componen mi modelo, ¿cierto? Y claro, Revit trabaja con estas familias que son paramétricas, ¿cierto? Y que me van a permitir optimizar mi trabajo porque, por ejemplo, si yo tengo una puerta que es paramétrica, ¿cierto? Y estoy trabajando con esa puerta dentro del modelo, puedo asignarle distintos parámetros para poder variar las dimensiones, por ejemplo, de ese elemento dentro de todo el proyecto. Entonces, trabaja con este sistema de elementos paramétricos. Ahora, estos elementos paramétricos dentro de BIM se les da el nombre de entidades. Si ustedes van al estándar BIM para proyectos públicos nuevamente, las entidades se definen como la representación de estos objetos constructivos que tienen información tanto gráfica como no gráfica. Entonces ahí, si yo aterrizo este concepto desde BIM, que son las entidades, a Revit, son estos elementos que se llaman familias. Y es súper importante quedarse con eso. Esta familia va a contener no solamente información gráfica de ese elemento, sino que también información no gráfica. Entonces yo podría saber más allá de las dimensiones de una puerta, como era el ejemplo que le estaba dando recién, ¿cierto? Saber quién es el fabricante de esa puerta, cuál es la resistencia al fuego de esa puerta, ¿cierto? Podría saber qué materiales tiene, qué material es el marco, qué material es la hoja, qué tipo de cerradura, ¿cierto? Voy a poder saber el precio, por ejemplo, si es que esa información está puesta en el elemento. Entonces, voy a tener un objeto que es rico en información, más allá de que se represente como una puerta. Entonces, dentro del entorno de Revit, ¿cierto? Vamos a tener otra cosa, otra ventaja que vamos a tener, ¿cierto? Es que están los tres, en el fondo pueden coexistir todas las especialidades, ¿ya? No solamente arquitectura, podemos tener la arquitectura del proyecto, podemos tener la estructura del proyecto, podemos tener los sistemas que componen este proyecto, que son las especialidades, ¿cierto? Como clima, agua, alcantarillado, etcétera. ¿Ya? Y de esa forma vamos a poder también realizar ciertos análisis dentro de este programa, ¿ya? Análisis, por ejemplo, de detección de interferencias por colisión, ¿cierto? Donde yo voy a poder ver si dos elementos están chocando dentro de mi modelo. Entonces, podemos, dentro de este mismo entorno del programa, pueden trabajar varios profesionales. Y esa es como la ventaja de este software que más se asimila al concepto de BIM que estábamos hablando, ¿cierto? Donde yo podía construir este como gemelo digital, ¿cierto? Dentro de un mismo entorno con todas las personas que estoy trabajando, ¿ya? Entonces, vamos a poder tener estos tres ámbitos del proyecto, si nos referimos, por ejemplo, a la edificación, dentro de un mismo entorno de trabajo, y vamos a poder trabajar con otros profesionales. Ahora, por ejemplo, si nos vamos tengo acá Revit Structure, ¿cierto? A las funciones de estructura, vamos a poder también tener otros software que complementan a Revit, ¿cierto? Que nos permiten hacer funciones que quizás solo con Revit no podemos, ¿ya? Por ejemplo, dentro de la función de Structure, ¿cierto? De Revit Structure, nosotros podemos dejar
seteadas ciertas características dentro del modelo, como por ejemplo cargas, combinaciones de cargas, puntos de apoyo, que después nos permitan llevar estos elementos a otros programas de análisis estructural, como podrían ser Robot Millennium Structural o Robot Structural, bueno, Robot Millennium, lo conocí yo, quizás estoy un poco ya más vieja, pero yo lo conocí como Robot Millennium. Entonces también podemos juntarlo con Advanced Steel, ¿cierto? Y poder hacer o poder detallar estructuras metálicas, por ejemplo, o también vamos a poder detallar armaduras dentro de este software Revit, ¿cierto? Entonces tenemos variadas funciones dentro de las distintas especialidades que podemos trabajar en este programa. Entonces acá me gustaría mostrarles, ¿cierto? Antes de pasar al trabajo colaborativo, me gustaría compartirles acá mi pantalla de Revit. ¿Ya? Entonces, dentro de Revit, yo podría conocer, ¿cierto?, las características de los objetos que estoy presentando. Entonces, yo voy a abrir acá, dentro de los proyectos de muestra que Revit trae. Ya voy a abrir uno cualquiera. Por ejemplo, este que es muy conocido, si es que lo han visto en imágenes en alguna parte, esa casa es bastante conocida. ¿Ya? Este es un proyecto de muestra que Revit trae, o sea, un proyecto de ejemplo. ¿Ya? Entonces van a ver que acá, en la parte derecha, ¿cierto? Tengo todas las vistas en el navegador de proyecto donde yo puedo mirar este modelo, y yo lo voy a ir a ver acá mejor a la vista 3D, ¿ya? Y es esta casa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta casa está compuesta por una obra gruesa, ¿cierto? Luego puede tener terminaciones, mobiliario, etc. Entonces, si yo voy a mirar acá, por ejemplo, este muro, y le digo editar tipo, voy a poder saber dentro de sus capas cómo está compuesto, ¿cierto? Es un muro que tiene varias capas, esas capas tienen espesores y tienen materiales asignados. Entonces, yo voy a poder saber solamente con consultar la información del elemento cómo está compuesto. También otra cosa importante acá es que, por ejemplo, este muro, ¿cierto? Sin necesidad de hacer, por ejemplo, una tabla, ¿cierto? Que me indique el área, el volumen o lo que sea, este muro ya me está mostrando esa información al momento de seleccionarlo. Si ustedes se fijan, yo acabo de seleccionar ahí este elemento, y acá, donde le estoy marcando en verde, ¿cierto? En las propiedades ya me muestra cuál es su área, cuál es su volumen, cuál es su longitud, o sea, el largo que tiene el muro. Entonces, sin necesidad de hacer una tabla con estos muros o identificarlos, yo ya tengo acá cierta información. Ya que es un poco lo que pasa cuando este muro cambia de forma y yo quiero ir sabiendo ese dato. También podríamos, por ejemplo, en este caso, tengo yo varias ventanas acá dentro del proyecto, ¿ya? Y si yo quisiera identificar, por ejemplo, estas ventanas, de qué tipo son, cuántas tengo, en qué nivel están, podría generar una tabla, ¿cierto? Que me muestre dónde, o sea, que me muestre esta información. Entonces yo podría ir acá a la interfaz de las tablas de Revit, ¿cierto? Buscar la familia, perdón, la categoría de ventanas. ¿Y ustedes han trabajado alguna vez con Revit? Siempre yo les digo a mis alumnos, y es que creo que vi a alguno de ellos por aquí en la charla, cuando queremos hacer una tabla en Revit, la primera pregunta de Revit es la categoría del elemento. Entonces, en este caso, la categoría del elemento es lo que yo quiero, en este caso, contar o saber. Son ventanas, ¿cierto? Y en base a este objeto, que es la ventana, Revit dice, mira, esta categoría de ventanas comparte todos estos parámetros, ¿ya? Entonces, esos son los parámetros que me deja escoger. Entonces, en esta parte izquierda van a ver que hay varios parámetros, pero que no siempre son los mismos dependiendo del elemento que yo quiero contar, porque hay ciertos parámetros que son transversales a esos elementos y otros que no lo son, que son específicos de este elemento. Entonces, en el caso de ventanas, Revit me dice, mira, puedes usar todos los que están acá a la izquierda, ¿cierto? Entonces yo podría decir, mira,
quiero saber en qué nivel está esta ventana. Quiero saber cuál es su ancho, que sería acá width, cuál es su alto, que sería height, ¿cierto? Quiero saber cuántas tengo de cada una de ellas, por lo tanto voy a decirle count, y voy a seleccionar además el tipo. El tipo tiene que ver con el nombre del elemento, ¿ya? Y esto lo voy a subir acá un poquito. Entonces, para ver más o menos ahí si el tipo, por ejemplo, o cómo está nombrada la ventana, coincide con el ancho, con el alto, etc. Entonces puedo ir ahí barajando las opciones, ¿cierto? Y si voy acá a Sorting Grouping, que básicamente es clasificación y agrupación, le voy a decir que las ordene primero por nivel, que me dé un total parcial, y que luego las ordene por tipo, ¿ya? Que me cuente ahí el total. Y luego voy a decirle acá que también me contabilice el total. Entonces, si yo voy, tengo ahora esta tabla, ¿cierto? Donde me dice que en el nivel 1, ya tengo todas estas ventanas que están aquí, que son 8, ¿cierto? Y tienen esta medida en el ancho y esta medida en el alto. Y en el nivel 2 tengo todas estas otras ventanas, ¿cierto? Acá me aparecen unas que no tienen nivel y probablemente sean las que en el modelo me estaba mostrando en el techo. Entonces, yo divido acá mi pantalla. Van a ver que si yo selecciono en la tabla el elemento y me cambio acá al 3D, ya Revit me lo está seleccionando ahí, ¿ven? Que justo tomé la de atrás, ahora voy a tomar la de adelante, ¿ven? Entonces yo incluso la tabla puedo utilizarla, ¿cierto? Como una herramienta para poder irme ubicando dentro del modelo, decir, por ejemplo, mira, la ventana del techo tengo que cambiar el ancho, por ejemplo, y puedo identificarla acá fácilmente, irme al modelo, ¿cierto? Y cambiar sus propiedades. Entonces, eso en cuanto como al modelo de arquitectura, ¿cierto? Y el trabajo con estos componentes paramétricos. Ahora les quiero mostrar un poco lo que tenía que ver con las propiedades analíticas. Entonces, para eso voy a abrir otro modelo de muestra. Voy a abrir el modelo de estructura. Ya, entonces acá tengo el modelo de estructura, que es un modelo básicamente compuesto por pilares, vigas y losas. Alguien tiene por ahí el micrófono abierto. Tiene un código especial y tiene un precio especial que me lo Estamos escuchando todo lo que conversan. No se vayan a mandar ahí un improperio mientras estamos en la conversación. Ya. Entonces acá tengo el modelo de estructura, ¿cierto? Entonces este modelo está hecho en base a columnas, vigas, losas. Entonces las columnas, por ejemplo, de estructura, las structural columns dentro del modelo, tienen una propiedad analítica, ¿ya? Esto implica que el modelo analítico de este edificio las va a reconocer. Entonces, si yo voy acá al Visibility Graphics, ¿ya? Y apago las categorías de modelo y me voy a las categorías analíticas y las enciendo, me va a mostrar este modelo de una forma distinta, ¿ven? Entonces, las columnas se representan como líneas, ¿cierto? Las losas se representan como superficies, igual que los muros, ¿ya? Como en los software de cálculo, como SAP, por ejemplo, es conocido como los shell, ¿cierto? Las superficies. Y acá podemos ver que el modelo ya tiene ciertas cargas, ¿cierto? Incorporadas. Entonces, la idea es que todas estas propiedades que tiene seteado el modelo de estructura, al momento de exportarla y traspasarla a un software de análisis, debiera reconocerlas, ¿ya? Incluso acá podemos ver que estos pilares tienen condiciones de apoyo ahí en la base, ¿ven? Si lo selecciono, ya me está mostrando ahí qué tipo de apoyo tiene. En este caso, creo que es empotrado, puede ser. Bueno, pero ahí nos muestra qué condición de apoyo esa columna tiene, ¿ya? Y acá las losas, ¿cierto? Con la superficie me está mostrando aquí cuáles son las cargas, ¿cierto? Las cargas que dejamos
seteadas para esto. Incluso se pueden dejar combinaciones de carga, ¿cierto? Cuando hacemos peso propio más sobrecarga de uso y hacemos varias combinaciones para poder hacer análisis estructural, entonces puedo dejar ya todas esas combinaciones hechas acá dentro del modelo, ¿ya? Incluso poderlas dejar dentro de la plantilla cuando parto el modelo. Entonces, después sería mucho más fácil aplicarlas. Ahora les quiero mostrar lo que íbamos a hablar acá en la presentación, ¿cierto? Creo que tengo que compartirles la presentación. ¿Ya? Acá. ¿Cómo se da entonces este trabajo compartido? Porque yo les estoy hablando acá de un entorno donde vamos a trabajar todos los especialistas, ¿cierto? Como una gran familia, como un gran equipo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hace Revit para discriminar, ¿cierto? Por ejemplo, cuando alguien quiere modificar un elemento y el otro no quiere que ese elemento se modifique o ya lo modificó, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hace eso Revit? Dentro de Revit existe este tema del trabajo compartido, ¿cierto? Que se lleva a cabo a través de los modelos centralizados, que quizá ustedes lo han escuchado por ahí en algún momento, un modelo central. Y yo siempre hago la analogía de que, bueno, los que estudiaron arquitectura quizá me van a entender un poco más, pero cuando uno está ahí en el proceso de título y estabas ya sobrepasado en el último día, siempre iban personas a ayudarte, ¿cierto? Y teníamos todos una maqueta, la maqueta que se iba a presentar, y todos los amigos comenzaban a ayudar en distintas partes hasta que construíamos ahí la maqueta final para poder presentar el proyecto. Entonces esto es lo mismo. Mi modelo central va a ser ahora mi maqueta del edificio y va a estar ubicada en una ubicación que es compartida. Eso es lo más importante, ¿ya? Entonces, esto puede ser a través de un servidor local, que es si yo estoy trabajando de forma interna, ¿cierto?, con mi equipo, o puede ser en la nube, que ahora es muy famosa, ¿cierto?, la nube, que va a ser en un entorno de datos compartido. Entonces, ya sea de forma local o en la nube, el concepto es el mismo, o los principios son los mismos. Mi modelo central va a ser este modelo alojado en esta ubicación compartida, y luego cada usuario local va a acceder a este modelo central. Por ejemplo, si tuviéramos un modelo central, ¿cierto?, que se llamara, perdón, que se me da vuelta esta cosa. Si estuviéramos trabajando con un modelo central, ¿ya? Y este modelo central se llama Proyecto Edificación 1, ¿ya? Y viene ahora, por ejemplo, Constanza Fuentes, y dice, quiero acceder a este modelo central, ¿ya? Entonces Constanza Fuentes va a ir y va a abrir el proyecto de edificación 1 que está en esta ubicación compartida. ¿Qué es lo que va a hacer Revit? Va a hacer una copia exactamente igual, un fiel reflejo del central en el computador local de Constanza. Entonces probablemente este archivo se va a llamar ahora Proyecto de Edificación 1-Constanza Fuentes. Y entonces Constanza va a ponerse a trabajar ahí, ¿cierto? Va a estar trabajando todo. Y dentro del equipo de Constanza, supongamos que también está William Novoa. Entonces viene William, ¿cierto? Y quiere abrir este modelo central. Entonces va a hacer lo mismo. Va a ir a abrir este modelo central que se llama Proyecto Edificación 1, y dentro del computador de William se va a hacer una copia, ¿cierto? Exactamente igual al central, que se va a llamar Proyecto Edificación 1-William Novoa, ¿ya? Y él también va a trabajar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en el eje 1 tengo un muro y William va y quiere mover este muro hacia la izquierda, y va Constanza y quiere mover este mismo muro hacia la derecha? ¿Qué es lo que va a pasar? O yo siempre les pregunto a mis alumnos, ¿quién va a ganar? ¿Ya? ¿Y qué creen ustedes? ¿Quién va a ganar ahí? ¿Alguien me quiere decir? ¿Alguien dijo algo por ahí? Muy bajito. Sin vergüenza. Bueno, yo escuché por ahí a alguien que dijo el primero. Pero claro, como en la vida, siempre va a ganar el que llegó primero. Entonces, por ejemplo, si llegó William ahí, llegó primero, él va a poder mover ese muro hacia la izquierda. ¿Pero por qué?
¿Por qué él puede mover ese muro hacia la izquierda? Porque él lo tocó primero, ese elemento. Por lo tanto, Revit lo que asume es que William es el propietario temporal de este objeto, ¿ya? Y eso implica que nadie más puede ir a modificar ese elemento, ¿ya? Solo puede hacerlo él. Entonces, si viniera Constanza y quisiera mover este muro hacia la derecha, Revit le diría, mira, no, no, porque el propietario es William, ¿cierto? Y ahí probablemente Constanza y William debieran conversar ya de hacia qué lado hay que mover el muro para poder saber quién está correcto, ¿cierto? Y eso lo podemos hacer a través de, ahí hay como un chat del work sharing de Revit, o puede ir cada uno al puesto de trabajo del otro, o incluso en mi oficina anterior éramos más neandertales y nos gritábamos nomás, ¿cierto? Oye, no sé qué, ¿ya? Pero se produce como esa comunicación en el equipo, ¿ya? ¿Qué va a pasar ahí? Si es que Y si no William están en el está... mismo lugar, ¿Cómo? Si no está en el mismo lugar, bueno, ahí tendremos que entrar a el WhatsApp o algo, pero tiene que haber una comunicación, ¿cierto? De quién está correcto, ¿ya? Hay varios sistemas que podemos usar, incluso Zoom, ¿cierto? Google Meet. Podemos incluso dejar anotado eso como una observación dentro de Revit para que la otra persona lo vea, ¿ya? Entonces, supongamos que William estaba en lo correcto y él movió el muro, ¿cierto? Ya, Constanza no va a tratar de editarlo. Y William va a seguir siendo el propietario temporal de ese objeto. Pero ese objeto está hecho como cambio local en el modelo de William todavía, ¿ya? En el central, el muro sigue estando en la misma posición. ¿Por qué? Porque William lo que está haciendo es trabajar en su copia local. O sea, en su copia local, William está moviendo el muro. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en algún momento William va a tener que enviar esos cambios al modelo central, y esto implica varias cosas. Uno, implica que William está aportando información al modelo central. Dos, que William está recibiendo información desde ese modelo central. Y tres, que William está soltando los permisos de todos los elementos que seleccionó. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si William quería mover el muro, pero Constanza está trabajando en las ventanas y lo que quiere hacer es un cambio en la ventana que afecta al muro, entonces cuando William sincronice, ¿qué va a hacer? Va a enviar la información de la nueva ubicación del muro, va a llegarle la información de los demás que están trabajando y va a soltar el permiso de ese muro, y de esa manera Constanza va a poder modificar la ventana que estaba puesta en ese muro. ¿Se entiende un poco? ¿Ya? Entonces, de esa manera Revit va controlando qué es lo que estamos haciendo, dónde está cada usuario. Y esto es lo que se llama el work sharing, ¿ya? O el trabajo compartido. Y Revit también es capaz, como ven ahí en la foto, ¿cierto? Es capaz de ir coloreando esto, por ejemplo, con distintos colores. Si es que nosotros encendemos el trabajo del work sharing, va modificando por usuario, por ejemplo. Un usuario puede tener el color verde y otro usuario puede tener el color rojo, y entonces podemos ir viendo de quién son los elementos que están en el modelo, ¿ya? Y ahí viene el grito que era más común dentro de la oficina donde yo trabajaba antes, que era el sincroniza, porque cada vez que alguien necesitaba modificar otra cosa, ¿cierto? Y necesitaba que el otro sincronizara primero, ahí llegaba el grito para que esa persona lo hiciera y el otro pudiera seguir trabajando, ¿ya? Entonces esa es la manera que tiene Revit de controlar este espacio compartido. Ahora, no sé por qué se me va ahí. Esto también pasa en la nube, pero en la nube me gustaría ahí hacerles un alcance, porque nosotros nos imaginamos como este mundo súper ideal, ¿cierto? Donde todos vamos a estar trabajando en el mismo entorno, donde todos vamos a ser súper felices de ahora en adelante, pero la realidad no es tan así, ¿ya? Sobre todo en la nube, porque yo voy a tener que controlar muy bien las versiones de lo que estoy sincronizando hacia la nube, ¿ya? Si es que estoy trabajando con otros especialistas, ¿ya? Siempre les doy este ejemplo a mis alumnos, y que es bastante común en etapas tempranas, cuando los arquitectos estamos haciendo estudios, ¿cierto?, de lo que queremos hacer. Y supongamos que viene el mandante y nos dice, mira, Bianca, ahora quiero sacarle un piso al edificio. Y uno, ¡pup!, le vuela un piso, ¿cierto? Y ahí, ¿quién se va a desmayar?
Si estamos trabajando con otro especialista, va a salir desmayado el señor ingeniero, va a salir desmayado el señor sanitario, ¿cierto? Y van a decir, oh, tengo que hacer todo de nuevo. Y después el mandante dice, uy, Bianca, me arrepentí, ahora vamos a volver a poner este piso arriba. ¿Y quién se desmaya de nuevo? El señor calculista ya en esa etapa está infartado, el señor sanitario también, ¿cierto? Entonces, vamos a tener que tener un control sobre las versiones de los modelos que vamos compartiendo de forma externa para que no se produzca este retrabajo, ¿cierto? Constante, digo. Entonces, además de algunas de las funcionalidades que les he explicado hasta el momento, ¿cierto? Van a tener ustedes los add-ins o los complementos, que yo se los recomiendo mucho, ya sean los que están dentro de la página de Autodesk o también hay otros en otras páginas, ¿ya? Que hacen o automatizan ciertas tareas que son comunes en el software, ¿cierto? Que Revit por sí solo no puede hacer, por ejemplo. ¿Ya? Supongamos que alguien con un, alguien creó en Dynamo un plugin para poder renumerar estacionamientos, que es uno de nuestros terrores ahí dentro de las plantas, ¿cierto? Entonces, ese plugin lo puede compartir, ¿cierto? Y podemos descargarlo y ejecutarlo. Entonces la App Store trata un poco de eso, ¿ya? De que hay distintos plugins que podemos descargar que hacen ciertas cosas o automatizan ciertas cosas que con Revit por sí solo no podría hacer, ¿ya? Algunas son gratis y otras no, por si acaso. Entonces, ¿qué es la colección de Autodesk? ¿Cierto? Básicamente son todas las herramientas que nos provee Autodesk para poder optimizar, ¿cierto? Nuestro trabajo en distintas etapas o con distintas necesidades, ¿cierto? Ahí están viendo un poco un video, una gráfica, ¿cierto? Donde está mostrando InfraWorks, ¿cierto? Cómo podríamos nosotros después traspasarlo al Recap, que es como un software de levantamiento, ¿cierto? Entonces, ahí podríamos ir combinando variadas herramientas para poder ir creando ya sea estudios preliminares o luego poder ir detallando, ¿cierto? Por ejemplo, puedo crear mi master plan con InfraWorks y después puedo ir detallando cada edificio o cada recinto con Revit, por ejemplo. ¿Ya? O si quiero trabajar nuevamente un diseño que es preliminar, podría usar, por ejemplo, Formit y poder hacer el análisis ahí con insight, ¿cierto? De cuánto es lo que consume mi proyecto, cuáles son las fachadas que reciben más sol, las que reciben menos sol, y luego de eso poder detallarlo ya con red, ¿cierto? Entonces, las distintas herramientas que ofrece Autodesk, ¿cierto? En la colección van a estar enfocadas en distintas cosas. No necesariamente todas van a hacer lo mismo y no necesariamente van a servir en las mismas etapas, ¿ya? Por ejemplo, ahí está trabajando ya en los ductos. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar a cuál es el contenido de la collection, ¿cierto? Acá ustedes van a poder quizá familiarizarse con algunos y otros no. Por ejemplo, ahí está Revit, ¿cierto? InfraWorks, que ya lo vimos en la animación anteriormente. Navisworks Manage, ¿cierto? Que si alguno ya lo conoce. Navisworks es conocido como, más como un visualizador, ¿cierto? Pero yo digo que es mucho más que eso. Y es el más conocido en términos de la función de detección de interferencias con la herramienta del Clash Detective, ¿ya? Entonces, no es solamente un visualizador, tiene otras funcionalidades, por ejemplo, para hacer animaciones, simulaciones constructivas, ya podemos hacer presupuestos también, entonces no me gusta como que se quede solo en esa visión de visualizador, sino que podemos hacer otras cosas también. Está ahí el Civil 3D, ¿cierto? Otra cosa importante de retomar es que no estamos hablando acá de que vamos a abandonar al señor CAD que nos ha servido por más de 30 años, ¿cierto? No vamos a ser tan ingratos, sino que ahora CAD va a ser parte del flujo de trabajo de BIM, ¿ya? Entonces, en conjunto con otras herramientas también va a seguir siendo útil, no significa que lo queremos desechar completamente, ¿cierto?
Y acá en la parte derecha tenemos otros. Bueno, si se fijan aquí, yo me quedé en el pasado, les había dicho Robot Millennium, ahora se llama Robot Structural Analysis, ¿ya? Pero bueno, yo lo usé en la universidad como Robot Millennium. Y si separamos estas herramientas por las que sirven para cada, o sea, en hacer clúster, ¿cierto? De las que sirven para cada cosa, tenemos acá, por ejemplo, las de diseños de edificios, que son las que estábamos viendo recién, ¿cierto? Infraestructura, lo mismo, y construcción. Entonces, por ejemplo, acá un flujo de trabajo podría ser como el que veíamos en el video, ¿cierto? Que partía en InfraWorks, viendo como la vialidad del proyecto, luego hacían un diseño esquemático con Formit, ¿cierto? Que está acá en edificios con Formit, y podíamos hacer un análisis a partir de esa volumetría en Insight. ¿Ya? Ahí hay que tener ojo sí, con los parámetros que trae Insight, porque generalmente son parámetros extranjeros, ¿ya? Entonces hay que tener ojo con los que estamos utilizando. Y luego puedo detallarlo ya en Revit, y por ejemplo dentro de Revit podría combinarlo con Dynamo si es que quiero automatizar ciertas tareas, como por ejemplo lo que yo les decía del numerado de ciertos elementos, ¿ya? Ahora, vamos a hacer una matriz de diferencias, como este webinar se llama Migrar de CAD a BIM, ¿cierto? Entre AutoCAD y Revit, pero quiero dejar este disclaimer antes, ya, de que yo no estoy diciendo que AutoCAD sea malo, no estamos satanizando a CAD ni lo estamos abandonando, sino que vamos a establecer como algunas diferencias que existen entre CAD y Revit, ¿ya? Entonces, por ejemplo, AutoCAD, como mencionábamos anteriormente, en alguna parte de la charla, ¿cierto? Dibuja líneas 2D que representan estos elementos constructivos, ¿cierto? Y en base a eso, de repente era súper difícil establecer qué eran ciertas líneas. No sé si a ustedes les ha pasado, yo creo que a más de alguno acá puedo tocar con algunas experiencias, ¿cierto? De que, por ejemplo, todos organizábamos los layers de formas distintas. ¿Recuerdan eso? O bueno, quizá todavía pasa. Y había alguien que probablemente dibujaba todas las líneas en el layer 0 y solamente les daba un color para poder imprimir. Y entonces de repente uno no tenía claro para qué servían ciertas líneas que estaba dibujando esa persona, pero estaban en el layer 0, entonces no me estaba dando ninguna información respecto de eso, ¿ya? En Revit, como trabaja con estos componentes paramétricos, ¿cierto? Yo voy a poder tener mucha más información acerca de ese objeto, ¿ya? Hay que tener ojo ahí, ¿cierto? Con el nivel de detalle, ¿sí? De esa entidad. Recuerden que la definición de entidad dentro de BIM, ¿cierto? Se compone de la información gráfica y no gráfica. Entonces, de acuerdo a estos dos conceptos, lo gráfico y lo no gráfico, el componente tiene un nivel de detalle. Entonces, hay componentes que pueden ser una mera representación de un objeto constructivo y otros que pueden tener información ya incluso para operar ese elemento, ¿ya? Entonces, acá no necesariamente el componente va a traer toda la información, pero sí trae mucha más información que lo que podrían ser líneas que quizás no sabemos para qué están sirviendo, ¿cierto? Luego, en cuanto a las herramientas de diseño, ¿cierto? AutoCAD tiene herramientas que están mucho más enfocadas en el dibujo y en cambio Revit tiene herramientas que están basadas como en este diseño paramétrico de elementos. Ahora acá hay como, yo creo que una disputa ahí entre estas dos cosas, porque si bien Revit me va a entregar este objeto inteligente que tiene información y todo eso, que me perdone Revit aquí por lo que voy a decir, pero tiene pocas herramientas como las que tenía CAD para poder hacer un dibujo más preciso. No sé si los que quizás han usado Revit alguna vez me entienden, pero por ejemplo, cuando uno quiere poner una etiqueta en Revit, la línea de la etiqueta no marca el ángulo en que está, y entonces muchas veces las personas que tienen TOC me hacen este comentario, ¿cierto? De que en AutoCAD, por ejemplo, uno podía poner en un detalle constructivo todas las líneas que indicaban elementos en una misma inclinación, y quedaba todo súper ordenado. Y en Revit no es tan fácil llegar a eso, ¿ya?
Entonces, bueno, ¿por qué? Porque AutoCAD tiene herramientas que se concentran mucho más en el dibujo, entonces va a ser mucho más detallado para eso. En cambio, Revit se concentra más en, yo creo que, no sé si se concentra más en el objeto, sino que más bien en lograr esta conjunción entre información geométrica y no geométrica. Luego tenemos que AutoCAD es más flexible a la hora de soportar elementos de superficie, ¿ya? Y Revit es un poco más estricto en ese sentido, y acá podríamos compararlo también un poco con SketchUp, ¿ya? Que AutoCAD puede ser, por ejemplo, en AutoCAD podemos hacer una curva, ¿cierto? Que se adapte mucho más a nuestras necesidades, y generalmente en Revit es más difícil. Ahora, esto puede ser una ventaja o desventaja según como uno lo mire, pero a mí me gusta un poco esto de Revit porque Revit te obliga desde un principio a que el elemento sea mucho más construible, ¿ya? Y que no sea algo tan abstracto. En cuanto al flujo de trabajo, ¿cierto? En AutoCAD, cada elemento se va a dibujar por separado, ¿cierto? Y la planimetría también puede dibujarse en archivos separados como las referencias externas, ¿cierto? En Revit, todas las vistas del proyecto se van a generar de manera simultánea, ¿ya? Entonces, es lo que siempre habla uno, ¿cierto? En AutoCAD, si yo voy a borrar, por ejemplo, un muro de la planta, no necesariamente se me van a actualizar todos los elementos, ¿ya? En cambio, en Revit, si yo borro un muro de la planta, va a desaparecer de todas las vistas que Revit ha generado, ¿ya? Y esto tiene que ver también con el punto siguiente, que son las modificaciones, ¿cierto? En AutoCAD esta modificación va a ser manual porque voy a tener que borrar el muro de la planta y luego ir a borrarlo del resto de las vistas. En cambio, en Revit esa modificación va a ser mucho más rápida, ¿ya? No me gusta un poco la palabra instantánea porque suena como a varita mágica, pero en algunos casos es realmente así. O sea, si yo borro un muro que está en Revit, ¿cierto? Voy a borrarlo de la planta, de todas las vistas donde esté y de la tabla. Por lo tanto, también se me va a descontar, por ejemplo, del volumen de muros, del largo de muros, etc. En cuanto al soporte, AutoCAD puede cargar archivos de WG y Revit también va a soportar que uno inserte este formato, ¿ya? Ahí uno tiene la opción de insertarlo como un link o de importar esta geometría, y esto es súper importante porque de esta manera podemos rescatar mucho trabajo de detalle que podríamos haber hecho en un archivo de CAD, ¿cierto? Por ejemplo, estos detalles tipo que uno tiene siempre de el pasamanos, de la grada de la escalera, todas esas cosas que ya tenemos mucho trabajo avanzado en CAD quizá, podríamos importarlos hacia Revit y poder trabajarlos dentro, ¿ya? Entonces ahí la diferencia es que un link de CAD en Revit, si yo actualizo el archivo de WG, en Revit lo puedo refrescar y se va a visualizar ese cambio. Si yo lo importo, entonces ese archivo va a estar siempre dentro de Revit, es un poco más pesado porque además Revit lo está como adoptando, ¿ya? Y puedo trabajarlo ahí dentro. Luego, en cuanto a procesos, AutoCAD puede tener un enfoque más lineal, ¿cierto? En cambio, Revit va a agilizar estas tareas que son repetitivas, como por ejemplo, si en AutoCAD yo quiero, no sé, cambiar un conjunto de puertas, ¿cierto? Probablemente voy a tener que hacer una cantidad de pasos que en Revit van a ser menores, ¿ya? Y en la documentación, ahí yo diría que no hay diferencia entre uno y otro porque ambos van a generar documentos que son entregables. Ahora, hay que tener ojo, sí, que Revit los va a administrar de distintas formas. Entonces ahí podríamos tener una diferencia, ¿ya? O también considerar que en BIM los entregables eh, pueden ser elementos que van a ser parte inicial del modelo y no necesariamente parte, o sea, que sean documentos que se entregan al final, ¿me entienden? Entonces, los entregables tienen como una definición mucho más rica de lo que se podría considerar en CAD. En cuanto a las plataformas, ahí Revit
se nos cayó un poco. AutoCAD sí tiene versión para Mac, que esto siempre me lo preguntan mucho. Revit no, ¿ya? Y en cuanto a las licencias, ambos se pueden adquirir por 1 año o por 3 años, ¿ya? No les puse acá yo precios de las licencias, que probablemente sea una incógnita que ustedes tengan en este momento, pero al final les voy a dejar el correo de la persona que les puede responder esa pregunta. No queríamos caer aquí en dar un precio que no correspondía, pero AutoCAD tiene un valor, ¿cierto?, que es menor que el de Revit. Sin embargo, en Revit, o al contratar la collection, ¿cierto?, es mucho más conveniente porque trae más, no solamente trae Revit, trae otro software, ¿ya? Entonces, eh, si pusiéramos como en una balanza entre tener un AutoCAD solo y tener varios software, quizá ahí vale la pena la diferencia de precio, ¿ya? Entonces acá les voy a dejar el contacto, ya sea para capacitación o consultoría. Pueden escribir ahí a CS Academia, y abajo está el contacto de ventas, que es donde pueden preguntar por los precios de los software, cuáles son las opciones para arrendar las licencias y todo eso.